Iniciamos en breve. Muy buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral La responsabilidad estatal en Argentina, avances y retrocesos. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se les hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor José Vargas Ruiz, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Muchas gracias, Gary. Buenas noches a todos los asistentes del día de hoy. En nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, les doy la bienvenida al evento de hoy, jueves 1 de julio. Hoy tenemos como invitado directamente de la Argentina a Carlos Marcelo Lamoglia. Él es abogado y especialista en Derecho Administrativo por la Universidad de La Plata, profesor por la Universidad de La Plata y Universidad Nacional de La Pampa. Él es profesor de posgrado en la Universidad Nacional de La Plata y también es de la Universidad Nacional de La Pampa y de la Católica de La Plata. Él es docente investigador del Ministerio de Educación de la Nación, asimismo profesional letrado de la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires. Él nos viene a brindar el día de hoy la ponencia cuyo título es La responsabilidad estatal en la Argentina, avances y retrocesos. En esta conferencia lo que se busca es puntualizar los principios y reglas que se han ido aceptando y profundizando en la hermana República de Argentina sobre la responsabilidad contractual, ello sobre la base de entender qué tal instituto jurídico conjuntamente con el acceso a la justicia son los pilares de todo Estado de Derecho. Sin más preámbulos, doy pase y haré para que nuestro invitado del día de hoy inicie la ponencia. Agradecemos las palabras del señor José Vargas Ruiz, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Damos así inicio a la conferencia magistral La responsabilidad estatal en Argentina, avances y retrocesos, que estará a cargo del señor Carlos Marcelo Lamoglia, abogado y especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de La Plata y profesor en la misma, a su vez también profesor en la Universidad Nacional de La Pampa, profesor de posgrado de la Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de La Pampa y Universidad Católica de La Plata. Es docente, investigador, Ministerio de Educación de la Nación. También es profesional letrado de la Fiscalía del Estado de la Provincia de Buenos Aires. Ha realizado estancias académicas e investigación en la Universidad de Salamanca, España, Universidad Federal de Río Grande del Sur, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, España, Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, Colombia, y también secretario de posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Solicitamos al ponente dar inicio a su intervención. Por favor, doctor, ¿podría activar su audio y poner la pantalla en modo completo? Muchas gracias. Ok, a ver. Hola, ahí estoy. Bien. Correcto.
¿Sí? ¿Está bien? Sí, doctor, lo Quería, escuchamos. bueno, perfecto. Entonces, les quería agradecer fundamentalmente a ustedes. Bueno, primero, obviamente, buenas tardes y para cada uno de ustedes y de los colegas y colegas que nos están escuchando y también a todo el público que participa de esta actividad. Agradezco infinitamente la invitación de preocuparse o compartir ideas entre dos hermanos países como son Argentina y Perú al que conozco y al que tengo buenos amigos por allá. Mi idea en esta intervención, breve intervención, es, como dice el título, plantear un poco la idea la idea de brindarles a ustedes, en realidad, cómo ha eh, ido descubriéndose y materializándose la responsabilidad estatal. Digo porque Argentina, al igual que en otros países de Iberoamérica, la responsabilidad del Estado no fue algo que aconteció desde, por lo menos reconocida jurisprudencialmente y luego hoy ya legalmente, desde el inicio. Si bien los autores argentinos entienden que la Constitución de 1853, que es la, la base de nuestro ordenamiento jurídico y tiene su nacimiento en 1853, cuando nace nuestro país como nación, con esa arquitectura jurídica, existen, por supuesto, y la responsabilidad de Estado, como hacía referencia recién en la presentación, tiene una base constitucional, al igual que creo que en casi todos los países iberoamericanos, algunos de ellos expresamente la consignan en su articulado. No es el caso de Argentina, que no tiene expresamente como puede tener la Constitución española, pero sí tiene, obviamente, pautas en su constitución que dan fundamento a que el Estado sea responsable. Y que el Estado sea responsable, como decíamos como decía en la presentación, que el Estado sea responsable y que las personas, que los habitantes de un país puedan peticionar ante sus autoridades y esto implica hacer juicios cuando en este caso el Estado es el que daña y obtener una sentencia que reconozca los daños es al sistema constitucional y al Estado de Derecho un requisito sine qua non. No hay Estado de Derecho si no hay responsabilidad del Estado, no hay Estado de Derecho hoy si no hay acceso a la justicia. La jurisprudencia de los tribunales internacionales, a los cuales Argentina está unida, de Costa Rica particularmente, lo han venido reconociendo en más de una sentencia y obviamente en sus propios eh, instrumentos de constitución. Uno podría decir, con respecto a los avances y retrocesos de la responsabilidad del Estado, que Argentina comienza a reconocerse como un Estado, como que el Estado debía responder a partir, diríamos, del año 1900. Y va conjuntamente con la posibilidad de demandar al Estado. Argentina hasta el año 1900, el Estado no era demandable, esta teoría de que el Estado no se equivocaba, digamos, esos resabios, esas ideas, fueron modificándose y obviamente se fue posibilitando efectivamente la demandabilidad del Estado. Y con ello trajo la responsabilidad del Estado. Vamos a hablar de un aspecto de la responsabilidad estatal, que es la responsabilidad extracontractual, como bien lo decía, también insisto en la presentación. ¿Por qué la responsabilidad extracontractual? Porque con la responsabilidad contractual no ha habido grandes problemas, más allá de las particularidades que tienen los contratos, el reconocimiento del contrato administrativo como tal, y las particularidades que se pueden ubicar en cada uno de los contratos. Pero ahí no ha existido una discusión de si el Estado era o no responsable en el marco de un contrato. El problema era si el Estado era o no responsable por sus acciones u omisiones, ¿m? Cuando no había un vínculo, una relación jurídica previa. Bueno,
el puntapié inicial de este reconocimiento aparece en Argentina a partir de un precedente importante que es Tomás Devoto del año 1933 y luego se materializa en 1938 con Ferrocarriles Oeste y luego ya más centrado en la década del 80 con Badel, donde se va pergeñando esta idea de que el Estado es responsable y fundamentalmente se establecen algunas bases a los fines de determinar qué requisitos deben darse para que el Estado sea responsable. En este devenir de la construcción de la responsabilidad estatal, es cierto que se encontramos distintas posiciones, que es interesante luego de marcar así una pequeña reseña histórica, es importante compartir con ustedes, porque tal vez esto sucede en Perú. Yo estuve mirando que hay una ley que ustedes tienen, la 24777, perdón si me equivoco con el número, que reconoce el tema de la responsabilidad estatal con alguna que otra modificación. Pero en nuestro país, bueno, esa ley apareció en el 2014 recién en Argentina. Y para llegar a esa ley, y para, digamos, una vez que se entendió que el Estado era responsable, uno de los, digamos, de las cuestiones que tuvieron que ver con este avance y retroceso, tuvo que ver con a quién le correspondía en el ordenamiento jurídico o a quién le correspondía regular la cuestión, por un lado, y también si era una materia civil o era una materia del derecho administrativo. Durante bastante tiempo la doctrina estaba dividida, y lo sigue estando también, en que obviamente los civilistas entendían que era un tema netamente de daños y por lo tanto estaba sujeto a los presupuestos de cualquier responsabilidad que regulaba nuestro Código Civil, eh, hoy Código Civil y Comercial, porque el Estado no dejaba de ser una persona jurídica, ¿eh? Con un régimen particular, pero una persona jurídica. Y por lo tanto, dañaba, y ese daño debía examinarse bajo las reglas del Código Civil. La doctrina administrativista entendía que la responsabilidad del Estado tenía base constitucional y que por lo tanto las reglas que debían aplicarse eran las del derecho administrativo, que la mejor forma de, de resolver la contienda era bajo los principios de la doctrina o del régimen jurídico administrativo. Autores como Diez, autores como Casañe, autores como Pablo Perrino, que han tenido ustedes el gusto de compartir en estos encuentros una charla, un profesor extraordinario y una de las personas que más sabe también de esta materia, proponían, bueno, obviamente esto de la responsabilidad del Estado era una temática de derecho público, porque estaba el Estado, porque las relaciones los intereses en juegos hacían que la materia sea típicamente de derecho administrativo. Esto tuvo algunas idas y venidas. Algunos autores trataron de buscar alguna solución al respecto y propusieron, la doctora Kemermacher de Carlucci, una gran profesora, doctora, eminente académica en el ámbito del derecho privado, del derecho, diría yo, en nuestro país, proponía una responsabilidad por daño general. Y y sobre esa base entendía que después lo que había que hacer es regularse las particularidades en su caso. Esta idea digamos, troncal del derecho de daños, fue llevada a la reforma del Código Civil y Comercial y se propuso en el anteproyecto de ese código la posibilidad de que sean regulada la responsabilidad estatal como una responsabilidad más dentro del Código Civil y Comercial.
Ese anteproyecto, que luego fue sancionado como Código Civil y Comercial hoy en nuestro país, no recogió este aspecto. Por el contrario, expresamente se consignó que el Código Civil y Comercial no debía ser aplicable o no podía ser aplicable al régimen de responsabilidad estatal, y que estos temas debían ser regulados por una ley especial, por normas de derecho administrativo. Esto vino luego de un avance también en la jurisprudencia argentina, en una causa Barreto, donde se entendió, la Corte de la Nación, máximo tribunal, entendió que temáticas de este estilo eran netamente de naturaleza provincial, y que además se resolvían, digamos, se entendió también que tenían que ver con el derecho administrativo. Digamos, esto torció la balanza y llevó a que el Estado Nacional sancionara la ley de reforma del Estado, perdón, de responsabilidad del Estado. La, la ley recoge en su articulado una gran parte de lo que la Corte de la Nación fue construyendo. Digo, además la cuestión de responsabilidad de Estado en nuestro país, tiene estos aspectos que son necesarios tenerlos en cuenta para entender el sistema de responsabilidad estatal argentino. Es decir, ¿por qué? Porque un gran sector de la doctrina entendía que era civilista. Entonces, bueno, analizaban bajo las reglas del Código Civil, y los administrativistas entendían, entonces esto generaba algún tipo de dificultad al respecto. La Corte de la Nación y los tribunales fueron los que contribuyeron fundamentalmente a construir el sistema de responsabilidad estatal. La ley 26944, que es la ley de responsabilidad estatal a nivel federal, absorbe gran parte de la jurisprudencia o de la doctrina jurisprudencial que fueron conformando los distintos supuestos de responsabilidad estatal. Así, vamos a ver a lo largo de esa jurisprudencia, hasta llegar al dictado de la ley 26944, que en un primer momento se reconoció la responsabilidad de Estado por actividad ilícita, es decir, cuando el Estado actuaba de una manera antijurídica. A Casañe no le gusta el término antijurídico, digamos, esto en contra del ordenamiento. Dice que es una terminología más que en realidad no es necesaria aplicar, sino que obviamente cuando el Estado, en el caso de la actividad ilegítima, obviamente rompe con las reglas establecidas en su deber. Luego, más adelante, se reconoce la responsabilidad de Estado por actividad lícita, y también en la responsabilidad de Estado por actividad lícita hay un avance al respecto, pero se encuentra con una limitación al momento de determinar cuál es el quantum, cuál es lo que debe indemnizar el Estado. Es decir, el avance en la construcción de un Estado responsable para Argentina, decíamos, empieza en el año 1933, con el famoso caso de Devoto, reconociendo la responsabilidad de Estado por actividad ilícita, reconociendo la responsabilidad del Estado y la obligación de indemnizar, para luego pasar a reconocer una responsabilidad del Estado por actividad lícita, es decir, cuando el Estado actúa en pos del interés público, pero daña, pero produce, dirá la ley después, de acuerdo a lo que decía la jurisprudencia, caso Los Pinos, Magallanes, el sacrificio especial, ese daño que yo no tengo que soportar, el sacrificio que trata de una desigualdad y ese deber
que yo no debo soportar. Luego fueron apareciendo típicas, otros supuestos de responsabilidad estatal, un supuesto que puede ser y que se ubica dentro del sistema de responsabilidad extracontractual ilícita, como es la responsabilidad por omisión o por la inactividad. Y luego también aparecieron algunos supuestos especiales de responsabilidad del Estado, donde tal vez el factor de atribución no estaba tan pegado sí, pegado a los típicos factores de atribución. Digamos, el Estado también podría ser responsable por una cuestión de garantía, de riesgo creado. Entonces, llegamos al dictado de una ley en Argentina, en el año 2014, que reconoce al Estado responsable. Acá hay que también hacer una pequeña digresión. Si la Argentina es un Estado federal, y entonces también, en este caso, hubo una discusión, así como si esto era del derecho civil o del derecho administrativo, hubo una discusión sobre quién debía regular, es decir, qué órgano estatal debía regular el sistema de responsabilidad estatal. Esto es, si era el federal, si eran las provincias. Obviamente que los civilistas, en su concepción, entendían que esto era una cuestión de derecho civil, que era un tema que tenía que ver con derechos y obligaciones, y por lo tanto era obligación, digamos, del Congreso de la Nación. Era una materia típicamente de derecho común que se aplicaba a todas las provincias. Los administrativistas, entendiendo que el derecho administrativo es de orden local y reconociendo que las provincias también habían regulado responsabilidades especiales, donde no había no se hacía ningún problema con el tema federal, planteaban la posibilidad de que las provincias tuvieran, digamos, primero que tuvieran, no, postulaban la competencia de las provincias, de los estados provinciales, para regular el régimen de responsabilidad estatal. Esta fue la que triunfó a partir del caso Barreto. Y la propia ley nacional que se dicta, esta ley que yo les hago mención, 26944, establece, ¿sí?, un régimen de responsabilidad estatal de carácter federal. No es aplicable a las provincias, invita a las provincias a que adhieran a ese régimen de responsabilidad estatal, pero no las obliga. De hecho, es así que muchas provincias de nuestro país, como Mendoza, Río Negro, Entre Ríos, han dictado sus propias leyes de responsabilidad estatal. Uno podría decir, bueno, tendríamos distintos criterios, se podrían establecer distintos criterios de cuándo el Estado es responsable en una provincia y cuándo es responsable en otra provincia, y diferentes si es responsable el Estado nacional. Esto generaría algún tipo de inseguridad, alguna crítica al sistema que estableció, que terminó con, digamos, Barreto, el fallo Barreto en la Corte de la Nación, y la ley 26944, la idea de la ley 26944, se ha hecho a este tema. Es decir, el mismo Casani, un profesor que ustedes me imagino conocerán del derecho administrativo argentino, a pesar de reconocer que el tema de responsabilidad estatal es un tema del derecho administrativo, reconocía la facultad del Congreso en regular, a los fines de unificar y de establecer líneas o parámetros comunes. No fue esto lo que decía yo lo que triunfó, las provincias están dictando, pero la verdad es que la ley 26944 ha tenido un efecto de tipo expansivo para la aplicación del sistema de responsabilidad estatal. Nos vamos a quedar con mi idea es dar algún pantallazo de esta ley 26944 porque concentra, les decía yo a ustedes, lo que son los puntos centrales del sistema de responsabilidad estatal, que en las leyes provinciales o en los libros o en la jurisprudencia
es lo que uno puede leer o se acerca, digamos, a lo que sería lo que debe tener un sistema de responsabilidad estatal y lo que se encuentra en un sistema de responsabilidad estatal, sin perjuicio de ciertas críticas o ciertas particularidades que también vamos a hacer referencia. La ley nacional, yo la tenía en otro, establece, primero que nada, que la responsabilidad del Estado es de carácter objetiva y directa. He aquí una gran directiva de la ley, ¿sí? ¿Por qué? Y esto es una consecuencia del famoso caso Badel que yo les hice referencia a ustedes. Es decir, la responsabilidad del Estado abandona, dicen, la idea de la culpa del derecho civil. Es decir, el Estado es responsable por su acción o por su omisión desde un punto de vista objetivo. Es decir, se evita que se identifique el funcionario o el agente que genera el daño. Identificando al órgano, yo puedo hacer responsable al Estado. En tanto y cuanto se cumplan, por supuesto, los presupuestos especiales para cada tipo de responsabilidad. Pero en principio, la regla sería esta. Esto es un avance importante. Antes el famoso caso Badel, se aplicaba de manera analógica el Código Civil, se hablaba en algunos momentos se habló del hecho del dependiente, luego se utilizó un artículo particular, 1112 del Código Civil, para afincar la idea de falta de servicio y la idea objetiva, y luego la ley 26944, marco nacional, federal, de responsabilidad de Estado, establece expresamente que este tipo de responsabilidad extracontractual es objetiva y directa. Esto facilita y permite, obviamente, a la víctima, ¿sí? Poder acceder digamos, y cumplir mucho más fácil con ciertos presupuestos, un presupuesto fundamental para el tema de hacer responsable al Estado. Y en este sistema de responsabilidad objetiva aparece la noción de falta de servicio, el factor de atribución unido a la falta de servicio, que se entiende en nuestro país como el funcionamiento anormal, ¿sí? O irregular de la actividad administrativa o de los servicios públicos. Se podrán leer en otros textos, como también algunos agregan el servicio normal. ¿Mm? Es cierto que la concepción objetiva de nuestro país adhirió a la concepción objetiva, al regular de esta manera la ley, pero es cierto que ha tenido críticas, digamos, en Europa hay algunos autores, Mir Puig-Pelar, que tiene una tesis doctoral al respecto, el mismo García Enterría cuando hace su presentación del libro de este autor, hacen referencia a esta idea bueno, porque la teoría objetiva, al sacar este tema de la culpa, podría, sobre todo la doctrina española, entiende que podría terminar siendo perjudicial para las arcas estatales al evitar una acción por parte del particular, de la víctima, de poder identificar al menos no el funcionario, pero bueno, debidamente de cuál es el servicio comprometido, cuáles son las reglas, digamos, y terminar siendo casi una forma rápida de que el Estado termine pagando de manera excesiva.
Yo tengo un criterio también un poco restrictivo a la teoría, a este tema de la teoría objetiva tan libremente pensada, digamos, sobre todo en la responsabilidad del Estado, cuando se habla de la responsabilidad del Estado por actividad legítima. Bueno, me parece que hay que tratar de puntualizarlo mucho más. Hay las leyes provinciales, lo que han tratado de hacer es, cuando se habla de falta de servicio, se ha tratado de delimitar y especificar cuáles son situaciones en las cuales en donde existiría falta de servicio. Bien, esto con respecto a un dato que se repite en las demás leyes, las leyes provinciales de responsabilidad de Estado que han venido dictándose desde 2014 en adelante, no todas las provincias han adoptado este criterio, que el sistema de responsabilidad estatal en Argentina es de carácter objetivo y directo. La responsabilidad del Estado es objetiva y directa. En esto no ha habido modificación. Hacemos una pequeña discreción también aquí. ¿Qué pasa en las provincias que no han regulado la responsabilidad estatal en Argentina? ¿Esto es un retroceso? Es decir, ¿no hay responsabilidad estatal en esas provincias? No, por supuesto, porque la responsabilidad estatal tiene base constitucional, y algunos constitucional, y hoy nuestro país, que ha adherido a tratados internacionales que tienen jerarquía por la propia constitución, eh, por sobre esa constitución, tiene base convencional la responsabilidad del Estado. Por lo tanto, digamos, con ley o sin ley particular, el Estado puede ser demandado y puede ser responsabilizado. Bien, decíamos entonces, la ley regula algunos supuestos propios y que ustedes seguros compartirán, conocerán en el sistema de responsabilidad en general, que estatal, que tiene que ver con la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima. Para que ellos se den, digamos, la responsabilidad del Estado por actividad ilegítima, la ley prevé algunos supuestos, digamos, algunos presupuestos que tienen que ver con un daño, ¿sí? Cierto, que esté debidamente acreditado y que sea mensurable en dinero. Obviamente que tiene que haber una imputabilidad material de esa actividad o inactividad, y tiene que haber una relación de causalidad. Una relación de causalidad adecuada, dice aquí la norma, entre la actividad y la inactividad del órgano. Es decir, tiene que acreditarse que el devenir de esa actividad podría necesariamente ocasionar ese daño. Y obviamente, como presupuesto particular para la responsabilidad de Estado por actividad ilegítima, va a incorporar la famosa falta de servicio, consistente, dice la ley, en una actuación u omisión irregular de parte del Estado. Incorpora, como yo les decía a ustedes, la responsabilidad estatal, la falta de servicio, y esa falta de servicio implica la actividad y la inactividad. De las dos, obviamente, una que también ha generado y que necesita todavía, me parece a mí, mayor debate o precisión, es el tema de la omisión. No todos están muy de acuerdo en determinar cuándo existe omisión estatal por el cual el Estado debe responder. Algunos autores entienden que se debe demostrar una omisión que legalmente estaba establecida. Es decir, perdón, entendido. La omisión aparece cuando yo puedo acreditar que legalmente había un accionar que debía el Estado actuar o accionar de tal manera y no lo ha cumplido. Otros autores entienden que la omisión no solamente tiene que estar
ubicada en el incumplimiento, diríamos, de una ley o de una norma, sino que también podría ser el Estado responsable por no cumplir adecuadamente o por no receptar adecuadamente su actuación de acuerdo a los principios generales propios del derecho público. La ley nacional dice expresamente que solo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y determinado. Esto de expreso y determinado es lo que ha generado algún tipo de discusión o que toda la doctrina no se encuentra conteste en que sea necesario para hacer responsable al Estado que ese deber de actuación tiene que estar expreso y determinado. Humildemente creo que es el camino correcto, es decir, yo estimo que tiene que haber una norma que expresamente determine el deber y que recurrir a los principios generales para obligar al Estado, para decir que el Estado no ha cumplido, digamos, debería ser analizado en cada caso de manera muy precisa y obviamente como es un tema de responsabilidad, es un tema de pruebas, debería surgir muy claro de esa prueba. Pero bueno, lo cierto es que se reconoce expresamente en el sistema de responsabilidad estatal que el Estado es responsable por omisión. ¿Mm? Y por otro lado, está el sistema de responsabilidad del Estado cuando su actuación es por una actividad legítima. Como yo decía, adelantaba hoy, cuando el Estado actúa por haber hecho algo que está conforme a derecho. En estos casos, el sistema de responsabilidad estatal por actividad lícita ha sido, digamos, ha aparecido en un estadio en la jurisprudencia argentina posterior al reconocimiento de la responsabilidad de Estado por actividad ilícita. Es más, se entendía cómo podía ser que el Estado respondiera, ¿sí?, habiendo actuado de manera correcta. Bueno, esto tuvo sus distintas interpretaciones. Lo cierto es que la ley lo ha reconocido porque, insisto, anteriormente la Corte lo reconoció en varios precedentes jurisprudenciales. Ahora bien, para que el Estado sea responsable, por la actividad legítima, se pide que el daño, además de ser cierto, sea actual. Este es un dato que la Corte, Columbia, Revestec, fue citando para encontrar o para hacerlo responsable al Estado. Es decir, no es cualquier daño, sino que el daño tiene que ser cierto y actual. Con lo cual, quitaríamos la posibilidad de hablar de un daño futuro, ¿sí? Porque la ley en esto es taxativa. No hay que culpar a la ley porque se ha tomado lo que dice lo que decía la jurisprudencia. También, al igual que en el sistema de responsabilidad estatal por actividad ilícita, en la responsabilidad del Estado por actividad ilícita se pide que que exista una imputabilidad material de la actividad al órgano estatal. Fíjense que habla de órgano estatal, por eso decíamos que la responsabilidad del Estado es objetiva y directa, no se habla a un funcionario o agente. Es decir, la responsabilidad se reconoce, ¿sí?, en tanto y cuanto la actuación de un órgano, ¿sí?, de un órgano que forma parte de la persona jurídica que es el Estado. Una relación de causalidad, acá no se habla de una causalidad adecuada, acá se habla de una causalidad directa, inmediata y exclusiva. También esto para algunos autores es un retroceso de la responsabilidad porque no se incorpora la concausa en la ley.
Que no quiere decir, dicen los autores, que no se pueda aprobar. ¿Por qué? Porque, digamos, la ley dice relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva, con lo cual si hubiera una concausa no sería responsable el Estado. En otros casos, en algunos casos, cuando la ley no estaba así, se ha reconocido. ¿Por qué? Porque obviamente que puede ser que para un daño determinado, bueno, el Estado, tal o cual órgano intervenga en un porcentaje. Por ejemplo, en Argentina, y particularmente en la provincia de Buenos Aires, donde yo vivo, hemos tenido muchos problemas con inundaciones por obras públicas, y no necesariamente un solo órgano, un solo Estado a veces era el responsable de, por ejemplo, las inundaciones de los campos. Y ahí se hacía responsable, o se hacía responsable en un porcentaje. Bueno, esta es una crítica que se le hace a la ley en cuanto a la responsabilidad del Estado en actividad legítima. Así como hay un factor de atribución en la responsabilidad del Estado por actividad ilícita, acá parece, que yo lo adelantaba hoy cuando hablamos brevemente de los antecedentes o la reseña jurisprudencial, el famoso tema de la ausencia del deber jurídico de soportar el daño y del sacrificio especial. Sacrificio especial, perjuicio especial, decían en algunos eh, ordenamientos extranjeros. Sacrificio especial que tiene que ver con violación de las cargas, digamos, un desequilibrio en las cargas públicas. Lo que está en juego aquí es el derecho de igualdad. ¿Mm? Sacrificio especial, dice la ley, en la persona dañada, diferenciando del que sufre el resto de la comunidad, configurado por la afectación de un derecho adquirido. Es decir, debe haber en esa actuación del Estado, obviamente, un daño cierto y efectivo, una relación de causalidad, cierto y actual, efectivo, valuable, por supuesto, en dinero, esa relación relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva, pero debe haber un sacrificio especial. El particular debe demostrar, para poder eh, requerir una indemnización por esta actuación legítima del Estado, demostrar este sacrificio especial. Este sacrificio especial que implica, ¿sí?, una situación probatoria, digamos. Por un lado, dicen algunos, postulan aquí cuestiones técnicas de cualidad, o cualitativos o cuantitativos, es decir, cuando puede demostrar que un gran número de personas no están en esa situación, y otros, como dice Bianchi, bueno, tiene que ver con poder demostrar las características del daño, la calidad, y cómo incide en la situación personal de esa persona, que por supuesto pierde o limita un derecho. He aquí uno de los problemas, y que se critica a la ley y que se critica a la jurisprudencia en general, porque así como en el sistema de responsabilidad de Estado por actividad ilícita, el Estado debe pagar todo aquello, digamos, que son los daños, consecuencias de su actuar ilegítimo. Y por lo tanto se reconocen lo que tiene que ver con, obviamente, el daño material, el daño moral, el lucro cesante, pérdidas de la chance, entre otros ítems que pueden incluir en el resarcimiento. En el caso de reconocimiento de Estado por actividad ilícita, se limita ese daño, esa posibilidad de reparación. ¿Por qué? Porque expresamente dice la ley, y las leyes provinciales, en mayor o menor medida, han seguido este criterio, hablan de una reparación que no incluye el lucro cesante. La doctrina ha criticado esta idea de la ley, que no deja de recoger lo que decía la jurisprudencia de la Corte. La Corte de la Nación Argentina, salvo 2 o 3 fallos cercanos tal vez a la ley, pero cercanos, digo, en el tiempo con el dictado de la ley, pero en general la jurisprudencia argentina mantuvo el criterio
que en la responsabilidad de Estado por actividad ilícita se deberían pagar aquellos daños que eran consecuencias directas e inmediatas de ese actuar, utilizando para ello la teoría de la expropiación. No reconociendo esta posibilidad. Obviamente la doctrina ha criticado esto, ha criticado que la ley sigue este criterio, porque obviamente va en contra de postulados de orden constitucional y de principios tan básicos como el deber de reparar que está en el mismo principio de la justicia o de equidad. Entonces, la necesidad de la obligación que tiene el Estado de reparar, dejar incólume a esa persona que ha sufrido ese daño. Porque la ley mira a la víctima hoy, especialmente. El sistema de responsabilidad mira en este caso. La ley sigue el criterio y sigue el criterio además que también en el régimen contractual, hago aquí también una advertencia, el régimen contractual nacional en la Argentina y las leyes provinciales siguen un poco también ese criterio. Cuando existen revocaciones de los contratos por oportunidad, mérito o conveniencia, también limitan la indemnización a aquellas consecuencias que son inmediatas, directas, que sean acreditados y no reconoce el lucro cesante. Un tema que hoy en día, siglo XXI, y con la fundamentación, digamos, constitucional y convencional que tiene el sistema de responsabilidad estatal, pareciera como no debidamente adecuado al texto constitucional y a lo que se entiende por un Estado de Derecho. Sobre todo porque, digamos, lo que debería hacerse, me parece a mí, es reconocer todo aquello que el particular objetivamente puede acreditar en el juicio. Es decir, todos los daños, por supuesto, que puede acreditar en el juicio, porque el juicio es un juicio de daños, juicio de daños y perjuicios, regido bajo las reglas del derecho público, pero un juicio al fin. Bien, y algunas cositas más que quisiera compartir con ustedes antes de terminar, porque veo que el tiempo es tirano. Una cuestión que también ha suscitado y que la ley lo recoge es el tema de las concesiones, de las concesiones de los servicios y de los servicios públicos. La ley expresamente dice que el Estado no va a responder por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de servicios públicos, ¿sí? Quien responde más allá de que el Estado obviamente concede, otorga la posibilidad de realizar una actividad estatal, como es la prestación de un servicio público, el Estado no va a responder por esa actuación irregular del concesionario. La relación que une el concesionario con el particular es una relación de consumo, ha dicho la Corte en el caso Bianchi, y por lo tanto es una responsabilidad de carácter privada. La ley también recoge aquí la jurisprudencia de la propia Corte. Las leyes provinciales lo que sí han previsto, y lo que dice la doctrina, que si bien esta norma en este aspecto no está mal, sí podría ser responsable el Estado, cuando no ha utilizado correctamente, o se puede acreditar que el Estado no ha controlado debidamente a su concesionario. Entonces, cuando ha habido una omisión en el control, podría ser responsable. La ley nacional, digamos, produce, en este caso, una interesante, me parece, síntesis de lo que son la jurisprudencia. Un ciudadano, colega peruano, viene a Argentina y dice, bueno, el sistema de responsabilidad estatal, hoy tomo la ley 26
944 y va a tener un pantallazo general sobre el sistema de responsabilidad estatal, que por supuesto tiene ciertas grietas, ciertas dudas, genera ciertas dudas en algunas cuestiones en su aplicación. Por ejemplo, cuando se habla de el Estado, ¿a qué se refiere? Es decir, todas las formas que tiene el Estado en cómo actúa el Estado, todas sus formas de organización, digo, administración centralizada, descentralizada, empresas, sociedades del Estado, todas quedan sujetas bajo esta ley, o solo aquellas que realizan actividad administrativa, función administrativa y por lo tanto, las demás se rigen por otras normas cuando dañan. Digo, las personas jurídicas estatales que realizan actividades económicas o industriales. Eso también es un tema que genera algún tipo de debate. Y por supuesto, también en la particularidad del sistema de responsabilidad estatal, hay algunas cuestiones que también han ido mucho más lenta, en particular supuestos de responsabilidad de Estado por actividad ilegítima, como es la responsabilidad de Estado por la actividad jurisdiccional, es decir, cuando el Estado daña en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, es más difícil que el Estado termine siendo condenado, fundamentalmente el tema de las personas que quedan privadas de su libertad por mucho tiempo y luego han sido liberadas. Ahí hay una doctrina bastante firme que habla de la necesidad de una nueva sentencia que declare ilegítima aquella sentencia que declaró la prisión preventiva, para generar una situación o posibilidad de reclamar una indemnización, salvo que no pueda demostrar que ha habido no un error judicando, sino un error improcedente, y ahí hablaríamos de una falta de servicio. Bien, espero haber compartido con ustedes estas ideas y que hayan sido interesantes, como un disparador para poder conversar sobre la responsabilidad de Estado y para que ustedes también se interesen y puedan por ahí buscar algunas líneas para leer sobre el tema en nuestro país. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Espero haber sido útil en mi disertación. Agradecemos a Carlos Marcelo Lamoglia por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación pasaremos a las preguntas del público. En el año 2014 se dictó la primera ley de responsabilidad del Estado atendiendo a su carácter de persona jurídica pública. ¿Qué beneficios trajo a la sociedad civil de la Argentina? Bien, agradezco la pregunta. ¿Por qué? Porque algunos autores en Argentina y algunos doctrinarios entendían que no era necesario dictar una ley de responsabilidad de Estado, que la Argentina había estado desde 1932, 33, perdón, con el caso de voto en adelante, y con la jurisprudencia, construyendo un sistema de responsabilidad que no había, eh, que no había generado perjuicios, diríamos, en torno a la pregunta, vinculada a la pregunta al ciudadano. Al contrario, digamos, la propia jurisprudencia, el actuar de los jueces es el que había ampliado los derechos de los particulares. La idea el dictado de la ley tuvo que ver con una decisión legislativa de unificar y homogeneizar ciertos presupuestos que se encontraban ya, como me parece a mí humildemente, decantados. ¿Y esto qué permite? Primero, nosotros somos un país de base jurídica, digamos, escrita. Nosotros no somos del common law, por lo tanto, si bien, por supuesto, dentro de nuestras fuentes del ordenamiento reconocemos, además de la ley, antes que nada la Constitución, los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional,
Pero somos un país que reconoce a la ley, que digamos al Poder Legislativo como el órgano eh, facultado y con primacía para el dictado y para regular estas relaciones jurídicas. Y el beneficio que trae a la sociedad es, primero, establecer claramente qué tipo de supuestos de responsabilidad se reconocen. Segundo, cuáles son los presupuestos para que esa responsabilidad sea viable. Tercero, también en cierta forma limita o busca unificar criterios jurisprudenciales, sobre todo para el tema de el daño, hasta dónde debe responder el Estado, cuáles son los máximos y los mínimos que digamos que se podrían establecer como condena. Obviamente que la ley no establece, bueno, se va a establecer hasta tal o cual monto si ocurre tal o cual hecho. Pero es cierto que la interpretación de una norma va terminando unificando criterios con respecto a las, luego a los índices de condena. En realidad, si uno sea franco, a veces nuestro país, eh, el problema no era que sea responsable. A veces lo que ha sucedido, particularmente en Argentina, es que una vez que es responsable, una vez que es condenado, esto lo dice Botassi muy claramente, un profesor también argentino, el problema es luego todo el procedimiento del cobro. Si Argentina ha pasado por muchos problemas económicos, seguimos pasándolo, y para ello ha echado mano este, en más de una oportunidad las famosas leyes de consolidación de deudas, donde quedan todos las deudas del Estado consolidadas y transferidas a veces a 10 años su pago o a determinados mecanismos de pago que hacen que obviamente esos créditos reconocidos en sentencia terminen siendo licuados por la misma inflación. Pero yo creo que es positivo el dictado de una ley, digamos, de una ley de responsabilidad y contribuye a la ciudadanía. Siguiente pregunta. ¿La división de competencias entre la nación y las provincias ha aportado con el crecimiento económico y la democracia del país? Sí, nuestro país nació siendo federal, nació reconociendo las autonomías provinciales. Eh, Tal vez debería profundizarse este reconocimiento. Es decir, nuestro país este, es federal, dicen algunos de manera peyorativa, pero actuamos como si fuéramos unitarios, ¿no? Porque miramos a Buenos Aires particularmente. Pero obviamente que el sistema federal está íncito en la misma en la misma idiosincrasia del constituyente de nuestro país. Hasta llegar a 1853, tuvimos guerras interiores muy crudas que lograron, después de mucho tiempo, terminar en la Constitución de 1853. ¿Sí? Y yo creo que de a poco, y sobre eso obviamente que hay que trabajar, y esta es una de las ideas también de por qué el sistema de responsabilidad estatal no debería ser federal. Digamos, la norma que yo he tratado de explicar para necesitar un poco digamos, un pantallazo del sistema de responsabilidad que existe en Argentina, esto de que cada provincia tenga un sistema, una ley de responsabilidad, si la quiere regular, porque tampoco es una obligación, si la quiere regular que de cada provincia tiene que ver con que reconozca las idiosincrasias, las particularidades que tiene cada provincia, ¿eh? Con diferentes características
desde territoriales, geográficas, a culturas. Y eso es lo que hace rico a nuestro país, me parece. Siguiente pregunta. ¿En qué caso se dio la exhibición de la responsabilidad estatal en la Argentina y si fue contraproducente con el Estado? Bueno, no, eximirse de responsabilidad del Estado, digamos, después de 1933, después del famoso caso de Voto, que lo vuelvo a citar, el Estado siguió siendo responsable. Hoy en nuestro país, digamos, no hay posibilidad de hablar de un Estado no irresponsable. Eso fue con anterioridad y tiene que ver hasta con eh, de cómo se construyó la responsabilidad a nivel, digamos, de doctrina y a nivel mm, del instituto de por sí, es decir, de un Estado no responsable, de que el rey no se equivocaba, a un Estado responsable. Son los momentos que pasaron en distintos países de América Latina como de Europa, por citar así, bueno, el Estado no era responsable y luego se convirtió en responsable. Nosotros, Argentina, al igual que la gran parte, no me animo a decir todos, pero la gran parte de Iberoamérica, el Estado es responsable. Es decir, no se parte de la idea que el Estado no va a ser responsable cuando el Estado daña por una acción u una omisión. No hay posibilidad de hablar de una exhibición. Obviamente que si no se dan los presupuestos, el Estado no va a ser responsable. Y es cierto, como yo les decía, que en el caso de la responsabilidad de Estado por actividad lícita, estos presupuestos se vuelven mucho más estrictos y la interpretación de esos presupuestos por la jurisprudencia ha sido más estricto. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando una responsabilidad en la cual el Estado, y que además es un presupuesto de responsabilidad que no se da en el ámbito del derecho civil, es decir, bastante particular, digamos, bastante, sí, particular que en el ámbito del derecho civil alguien deba responder por haber hecho algo conforme al ordenamiento. En cambio, en el Estado, en el ámbito del derecho administrativo, en el ámbito del derecho público, esto es viable. Por eso digamos, vuelvo, el sistema de responsabilidad estatal y la posibilidad de acceder a la justicia son bases del Estado de Derecho. Entonces, no hay posibilidad de un Estado que se exima de responsabilidad. Correcto. Finalmente, doctor, quisiéramos preguntarle, ¿qué nos podría decir sobre las políticas públicas con respecto a la pandemia, tanto en su país y qué recomendaciones podría brindarnos quizá a nuestro país, ¿no? Con respecto a las políticas públicas, nuestro país ha tenido como, digamos, políticas eh, públicas, y hablo desde el punto de vista del derecho, que es lo que uno conoce este, más cercana, digamos, dentro de las distintas áreas del conocimiento. Las políticas que ha tenido no han sido tan diferentes a las que se han dado en otros países. Es cierto que tal vez esas políticas públicas han tenido determinada intensidad que en otros países no se han dado. Es decir, nuestro país ha tenido una política pública vinculada a un aislamiento. Nosotros pasamos de un aislamiento obligatorio a un distanciamiento, ¿sí? Como política pública para combatir el tema de la pandemia. En un primer momento era una casi imposibilidad de transitar, a luego bueno, obviamente con las personas de los servicios esenciales, a luego una posibilidad de transitar también con ciertas limitaciones. En ese contexto, las políticas públicas que se han implementado me parece que han estado, por un lado, vinculadas a mitigar o evitar, siguiendo, insisto, ciertas pautas que se adoptaron en otros países, que insisto pueden tener ciertas observaciones, y de hecho
uno podría hacerla, y otras que tienen que ver con políticas públicas vinculadas a mitigar los efectos de estas medidas. Sobre todo porque en nuestro país tenemos una lamentable alta tasa de desempleo, alta tasa de pobreza, y esto tuvo que ver con mitigar, es decir, el Estado eh, tuvo que ayudar, ya sea con distintas medidas de ayudas económicas, alimentaria, a esas personas que no podían salir a trabajar y que eran trabajos, que tenían trabajos de tipo no, no, digamos, de tipo golondrina o de trabajos ocasionales, no bancarizados, no formando parte del sistema formal de trabajo, pero que obviamente existían, existen y que son necesarios y que esas personas se vieron y que se ven todavía imposibilitados. Bueno, esa es una gran parte de la política pública, estuvo destinada en el gobierno, nacionales, provinciales y municipales, a paliar ese problema, que en mayor o menor medida hizo una línea de contención. Eh, y por otro lado, insisto, las políticas vinculadas a evitar que el virus se desarrollara y fundamentalmente, más que nada, como en todos los países, me imagino, el tema de tensionar el servicio de salud, porque obviamente, como en todos los países, era un virus que no se conocía hasta dónde iba a llegar y cuáles eran las consecuencias. Si era mejor o no era mejor cerrar todo, como hizo Argentina, y no como lo hicieron, como lo hizo Brasil, o por ejemplo como hizo Uruguay, o como hizo Chile, bueno, pero son otras circunstancias, otras características. Tal vez, en lo que a mí respecta, me parece que, o digamos, sí, una situación particular, esto de cerrar las escuelas, los alumnos, los chicos de nivel inicial, primaria y secundaria no fueron a los colegios, tuvieron la enseñanza virtual, ya sea por Webex, ya sea por Zoom, ya sea por distintas herramientas, pero obviamente está del otro lado esto que yo les decía, el 40 y pico por ciento de pobreza. Entonces, un gran sector de la población estudiantil no accedió al conocimiento durante el año 2020. O se accedió de una manera muy ínfima. Y eso es un costo que lo vamos a tener que, que pagar, digamos, y que tratar de revertir. Esto sí, en esta cuestión. Y además, todo el tema de recomponer esa situación va a llevar bastante tiempo. Bien, queremos agradecer nuevamente la participación de Carlos Marcelo Lamoglia y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así también como de la ciudadanía en general. Muchas gracias, doctor. Quedan cordialmente invitados a participar el día miércoles a las 7 de la noche de la conferencia magistral Miradas fílmicas de los retratos de efectivos en el ejercicio de la función pública, que estará a cargo de Eddie Chávez Huanca. La Escuela Nacional de Control ha lanzado el programa MOC, Actualización y Aplicación del Control Gubernamental, diseñado para, en este caso, proporcionar a sus estudiantes el marco conceptual y normativo de las acciones de control que se ejecutan en resguardo de los recursos del Estado. Para más información, visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento.
Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Buenas noches. Sillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias, nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual, próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público.